Sí estaba la palabra del vocero presidencial en una jornada, como veníamos repasando, muy importante para todos los actores políticos, en definitiva, con las repercusiones, ¿no? Producto de la caída de la ley Bases. Vamos a meternos ahora en la actualidad de otro sector, en este caso del industrial, y está conectado con nosotros Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, quien escribió justamente una columna hablando un poco de dos modelos, ¿no? Para este sector, por un lado la primarización, por otro la industrialización, y nos trae el desarrollo de lo que significaría en cualquier caso, ¿no? Para este sector. Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, contanos un poco, ¿no? Cómo veníamos hablando con vos incluso, cuál es la situación del sector, Sí. cuál es este dilema que vos planteás, ¿no? Para el futuro también del sector de las pymes. No, el dilema es, digamos, es una discusión que viene atravesando el país hace mucho tiempo. Eh, Todas las políticas siempre fueron orientadas básicamente a la primarización de la economía y baja industrialización, donde eso impacta de manera negativa por un lado, positiva por otro. A veces uno tiene que remontarse a los 90, quizás, cuando los números macroeconómicos eran buenos, pero la situación en el país era muy mala, con un alto índice de desempleo, desocupación, y eso se debía claramente a la baja industrialización, a la apertura indiscriminada de las importaciones, con lo que esto conlleva. Por eso es que nosotros creemos, cuando hablamos desde las pymes en particular, que la industrialización es el camino verdadero hacia el desarrollo de un país, en agregar valor, crear empleo, tecnificar. Es un camino a largo plazo, ¿no? A veces los gobiernos quieren tomar atajos, quieren llegar rápido a tener una balanza comercial no deficitaria, y a veces eso también te lleva a resultados negativos. Creemos y estamos convencidos que no es un buen camino primarizar, el mejor es industrializar, pero hoy Argentina tiene que avanzar en un mix, entendiendo la necesidad del ingreso de dólares, por un lado, porque para crecer nosotros, para industrializarnos, hay que decir, lamentablemente nuestra matriz productiva es dependiente de las importaciones, con lo cual si vamos a industrializar vamos a requerir más dólares. También necesitamos el sector primario, pero debe bañarse con un proceso donde la industria empiece a atravesar un crecimiento desde lo tecnológico, desde la capacitación, desde la formación, que hoy por hoy, y esto te lo comento, Rocío, no lo estamos viendo. A nosotros nos preocupa mucho porque no estamos viendo que se apliquen políticas económicas en el sentido de hacia la producción nacional, hacia la industria nacional, y esto nos está preocupando sobremanera. O sea, al margen de la situación actual, donde hoy estamos en una coyuntura muy, pero muy compleja, con aumento de tarifas, con aumento de energía, con aumento en los combustibles, y esto con un impacto inflacionario donde empuja lamentablemente quizás a las empresas más pequeñas a la informalidad. Cuando vos crees que el camino lógico es formalizar aún más el sector, lamentablemente todo este tipo de políticas que se están aplicando hoy están empujando a la informalidad. ¿Qué Es necesitan? importante... ¿Qué necesitan, Sí. Mauro, hoy? ¿Qué necesitarían para esto que vos decís, ¿no? Para la industrialización, para poder avanzar justamente hacia ese horizonte. Bueno, en primer lugar, no aplicar un 15% del impuesto país a las exportaciones, en particular de las pymes. Hoy no solamente estamos pagando un dólar alto al importar bienes e insumos para producir, sino que también, si queremos exportar, eso no estimula el impuesto país, que lo esté pagando la pequeña y mediana empresa en sus exportaciones, no estimula para nada el desarrollo industrial. Por otro lado, creemos y estamos convencidos que debe aplicarse una política de tasas subsidiadas para el sector productivo. O sea, nosotros no podemos tomar tasas tan altas porque no existe un negocio rentable que a vos te genere producir con estas tasas. Hay que avanzar en un proceso de sostener una tasa subsidiada hacia la pequeña y mediana empresa, y además aporte no reembolsable, que se fue dando quizás en los últimos años y no se debiera acordar, como sí está sucediendo hoy. Cuando una pequeña empresa quiere tecnificarse, necesita comprar una maquinaria para ampliar su capacidad para tecnificarse, lamentablemente no tiene los recursos si no
es con un acompañamiento del Estado. O sea, en primer lugar, la quita de impuestos, algo que se prometió, que este gobierno sí prometió y no cumplió, sino todo lo contrario, ha aumentado los impuestos al sector productivo, a la producción nacional. Y eso me parece que no alienta para nada la creación de empleo, no alienta para nada el dinamizar la economía, y en particular nosotros somos muy defensores del federalismo y creemos y estamos convencidos de que necesitamos agregar valor en el interior del país, donde están las materias primas, y no concentrarse en las grandes ciudades como sí está sucediendo actualmente. Es más allá de este pedido en particular, Mauro, como vos decías, la situación, el contexto no los acompaña, ¿no? ¿Qué te dicen a vos, no también desde tu lugar como presidente de la Confederación Federal PYME? ¿Qué te dicen, no, los dueños de pequeñas y medianas empresas? ¿Cuáles son sus mayores inquietudes? ¿Qué dicen incluso los propios trabajadores, no, sobre la situación que enfrenta el sector? Bueno, hay mucha preocupación. Ayer tuvimos reuniones y, bueno, fue una crítica permanente. Bueno, digamos, nuestra reunión ayer se basó claramente al tema de DNU y la ley ómnibus, que para nada benefició productivo y en particular en la pequeña y mediana empresa. Y hoy la cuestión no se ha revertido la problemática que teníamos las empresas en la importación de bienes e insumos. Hoy no se puede importar, pero esto paralelamente se ha abierto de manera indiscriminada las importaciones, con lo cual pone en una situación de desventaja a la pequeña y mediana empresa. Lo que vemos nosotros que hoy se está priorizando es la defensa de los sectores concentrados, ¿no? Acá los sectores concentrados han fortalecido su posición, donde los más débiles, el eslabón más débil, que es la pequeña y mediana empresa, nos encontramos con no políticas adecuadas para seguir invirtiendo, para seguir creando empleo, para seguir produciendo. Por eso recién mencionaba el vocero presidencial, Adorno, dice que no ha cambiado nada, ¿no? Que el camino económico no va a cambiar. Sí, bueno, este camino económico es un precipicio para la pequeña y mediana empresa. Nosotros vemos que este camino económico, sí, Rocío. Ayer la Unión Industrial Argentina salió a pedir que se apruebe la ley ómnibus y un poco hoy conversábamos con distintos analistas, ¿no? Como por ejemplo, algunos representantes del Círculo Rojo apuntan ahora justamente hacia el ámbito político, cuando digo, todos los sectores han hecho su propio lobby en defensa de los puntos. Digo, era una ley tan abarcativa, igual que el DNU, que cada uno tuvo que ir un poco a pelear, ¿no? Por su posición o por lo que tal vez no terminaba de cerrarle y lo que sí quería del gobierno nacional. Pero fue curioso, ¿no? Justamente que en este contexto la Unión Industrial Argentina pida que se apruebe, cuando otra vez en su momento, un montón de representantes, ¿no? Allí estuvieron propiamente haciendo lobby para que se introduzcan modificaciones sobre los puntos que los afectaban. ¿Cómo ves eso? No, claramente la Unión Industrial, digamos, hoy lea a las empresas con posición dominante, y son las empresas que se benefician con esta ley o el DNU. Me parece que justamente van a defender su quinta, por así decirlo, para seguir, digamos, absorbiendo los recursos del país. Y ahí es donde vemos la diferencia. Nosotros no estamos en contra de las grandes empresas, nosotros estamos a favor del capital argentino. Me parece que las empresas, las micro tienen que transformarse en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas tienen que ser grandes exportadores. Ahora, no convalidamos el hecho de la destrucción de las pequeñas para fortalecer a las grandes. Y esto es lo que está reflejando este DNU o este proyecto de ley que, bueno, ha vuelto a foja cero, para nosotros es muy importante. Sin embargo, tenemos un DNU vigente que nos genera controversia aún hoy en una situación de caída de ventas, porque hay que decirlo, Rocío, la caída de ventas, por lo menos en nuestro sector, en el sector textil, ha superado el 30%. Es un montón. En un mes es un montón de año a año. Y nosotros lo que vemos es que este impacto va a generar en un proceso hacia mediados de años en desempleo, en inequidad, y va a aumentar la pobreza, con lo que refiere el aumento de la pobreza en una situación social muy, pero muy sensible. Mauro, te agradecemos como siempre